al Señor que nos concede tocar su palabra una vez más. Que el Señor nos conceda hacerlo con la mayor sinceridad posible y con los corazones dispuestos para recibir de Él. Amén. Tenía en mi corazón, mis hermanos, y me pueden acompañar con sus Biblias, ahí en sus casas, donde estén, a la epístola a los Hebreos, en el capítulo 10 de la epístola a los Hebreos. Voy a tocar aquí algunos versículos inicialmente y vamos a ir complementando con la ayuda del Señor, conforme el Señor nos vaya guiando y ayudándome. Entonces, Hebreos capítulo 10, vamos a leer desde el versículo 5. Dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, y esta palabra con la que comienza el verso, pues claramente lo está uniendo, ligando lo que va a continuar diciendo aquí el Espíritu por el autor de Hebreos a lo que venía diciendo hasta este pasaje. Como nosotros sabemos bien, pues toda la epístola a los Hebreos, por medio de esta epístola, el Espíritu quiere hacernos ver, quiere revelar cómo todo lo que el Señor había permitido durante todo el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel, al revelar sus mandamientos, al establecer sus ordenanzas, al establecer todo lo que el Señor estableció en el antiguo pacto a través de la ley que dio a Moisés, a través de los mandamientos, a través de los sacrificios, a través de las ofrendas, a través de las disposiciones del tabernáculo, de Moisés mismo, todo lo que el Señor obró en ese tiempo, en esa dispensación, pues que todo esto que el Señor había ordenado allí era una sombra y una figura para preparar el camino a lo verdadero, a lo real. Y esto verdadero y real era pues su propio Hijo, la obra del Hijo de Dios, la consumación de la obra por medio de su Hijo amado al encarnarse y venir a este mundo. Y nos enseña entonces la epístola a los Hebreos cómo el Señor Jesucristo cumple y perfecciona todo aquello que el Señor había ordenado allí en esta dispensación a través de Moisés en el antiguo pacto. Entonces, por eso dice aquí, por lo cual, y cuando vemos los versículos anteriores, inmediatamente anteriores en este capítulo, nos damos cuenta que viene hablando acerca de los sacrificios que en el antiguo pacto el Señor había ordenado que se ofrecieran continuamente para poder cubrir los pecados del pueblo de Israel. En el antiguo pacto, Dios mismo había dado ordenanzas. Sabemos que el Señor dio la ley al pueblo de Israel y fue necesario que el Señor, como nos enseña la palabra, añadiera la ley a su testimonio, porque la ley le permitía al hombre poder evidenciar y darse cuenta de su propia condición, de su condición natural, pecaminosa y caída delante de Dios. Porque como nosotros sabemos, el hombre había caído en pecado desde Adán y Eva, y por Adán y Eva, como nos enseña allí en Romanos, el pecado entró en el mundo por un hombre, por Adán, por Eva, y por medio del pecado también entró la muerte, y por tanto todos los hombres estábamos destituidos a causa del pecado, estábamos destituidos de la presencia y de la gloria de Dios. Aquel propósito inicial que Dios tenía con el hombre, de poderlo tener en su presencia, delante de él, disfrutando de la comunión con el Padre y con el Hijo por el Espíritu Santo, ese propósito inicial eterno de Dios con el hombre, fue interrumpido por causa del pecado que entró en el hombre. Porque como nosotros sabemos, Dios es un Dios santo. Uno de sus atributos es su santidad. Y por causa de su propia santidad, de su esencia santa, de su naturaleza santa, él no puede tener comunión ni contacto con nada que tenga pecado y que esté relacionado con el pecado. Y por cuanto el pecado entró entonces en el hombre, y Dios en su naturaleza de santidad no podría entonces tener comunión con aquel ser humano que cayó en contacto, que está en contacto, ahora que está contaminado ahora con el pecado. Y por tanto entonces
tuvo que destituirlo de su gloria, de su presencia, apartarlo de él por causa de su pecado. No porque Dios de su propio corazón quisiera haber apartado al hombre, por el contrario, el corazón de Dios siempre ha estado abierto y dispuesto para recibir, para recibirnos. Para eso Él nos creó, fuimos creados a causa del amor del Padre para con el Hijo. El hombre fue creado para tener el Padre, para que el Padre pudiera tener muchos hijos semejantes a su unigénito Hijo. Por esta causa, entonces, por el amor que Dios nos tiene, siempre ha querido tenernos cerca a Él. Quiso conformarnos a su imagen y a su semejanza, y eso es la disposición del corazón de Dios para con nosotros, para con los hombres. De manera que no es a causa de Dios, no es porque Dios haya dejado de amarnos, no es porque Dios sea un Dios tirano que no quiere tener contacto con nosotros, sino es por causa de nuestra condición, de aquel pecado que entró en el hombre, y por el pecado entonces, al ser apartado de Dios, de la vida eterna de Dios, al no poder tener contacto ahora el hombre con Dios, que es la fuente de vida, que es la vida misma, entonces por causa del pecado también entró la muerte en el hombre. Entonces el hombre está destituido de la gloria de Dios, pero el hombre mismo no es consciente de su propia condición, porque como nosotros bien recordamos, el engaño que Satanás tuvo para con el hombre incluía el hecho de que el hombre podría llegar a ser como Dios, sin necesidad de tener contacto con Dios mismo. Satanás, cuando engañó al hombre, le dijo que era mentira lo que Dios le estaba diciendo a Adán y a Eva, sino que Dios sabía que si comían de aquel árbol de la ciencia del bien y del mal, serían como Dios mismo. Así es de que parte del engaño de Satanás para con el hombre es hacerle creer que él puede llegar a ser como Dios mismo es, que él mismo puede llegar a ser Dios, pero apartado de la vida y del contacto y de la comunión y del sustento de la vida divina que solamente provienen de Dios. Entonces, ese engaño del enemigo, de que el hombre hacia el hombre, entró profundamente en el ser del hombre. Y desde allí el hombre, entonces, además de su pecado y de su mortandad, además de eso, entonces, está creyendo en sí mismo a causa de ese engaño del enemigo, que él mismo puede llegar a ser perfeccionado, que él mismo puede llegar a convertirse como Dios mismo es. Eso es lo que el enemigo ha sembrado en el corazón del hombre. Y hasta el día de hoy nosotros vemos eso en la naturaleza humana. Cada vez más el hombre está queriendo ser como Dios mismo puede llegar a ser, ¿no? Quiere incluso tomar decisiones sobre la misma naturaleza. Quiere demostrarse a sí mismo que no hay nada que pueda detenerle, porque puede llegar a ser como Dios mismo. Nos creemos, el ser humano ahora ha llegado a creerse dueño de la vida misma, de la naturaleza misma, de tener la capacidad de cambiar todas las cosas, de ser omnisciente, de ser omnipresente, ¿no? De ser omnipotente. Ese es el engaño que el enemigo ha sembrado en el corazón del hombre, y por eso hay tanta rebeldía en el corazón del hombre ahora para con Dios. Entonces, este engaño que hay en el corazón del hombre, por causa de ese engaño y por causa de que el hombre en sí mismo ni siquiera es consciente de su propia condición de mortandad, al no estar en contacto con Dios, al estar alejado y apartado de la verdadera vida que solamente está en Dios mismo, hace que el hombre entonces ni siquiera sea consciente de su propia necesidad y de su propia condición, sino que por el contrario, como hemos venido diciendo, el hombre piensa que es justo en sí mismo, que él tiene la capacidad en sí mismo de ser perfeccionado o de llegar a alcanzar a Dios, que es lo mismo que hay en el corazón de Satanás y que fue lo mismo que sembró Satanás en el corazón del hombre. Entonces, por esta causa, entonces Dios añade en su propósito y en su plan eterno la ley, para que por medio de la ley el hombre pueda tener conciencia de su propia pecaminosidad, de su propia condición. A través de la ley, entonces, el Señor confronta ahora al pueblo de Israel, al ser humano, para demostrarle cuán apartada está su naturaleza caída de la santidad y de la rectitud
de la justicia, de la bondad y del amor que hay en la naturaleza divina de Dios. De manera que cuando un hombre quiere presentarse como justo delante de Dios, entonces ahora está la ley quien le demuestra claramente que su naturaleza no le permite alcanzar ni siquiera a veces el más pequeño de los mandamientos que Dios añadió por medio de la ley, por medio de Moisés. O sea que la ley ahora opera haciéndonos evidente nuestra condición. Como algunos hermanos han mencionado en algunas ocasiones, la ley es como el termómetro que demuestra verdaderamente que tenemos una infección en nuestro cuerpo por causa de la fiebre. Entonces, la ley demuestra, dice la palabra del Señor en Romanos, que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Nosotros mismos no hubiéramos aceptado que nuestra naturaleza estaba tan torcida si no existiera la plomada divina de la ley que nos demuestra cuán apartados estamos y cuán lejanos estamos de poder llegar a ser justos por nosotros mismos. De manera que la ley fue añadida entonces por Dios no para justificar al hombre, por el contrario, fue añadida para evidenciarle al hombre su verdadera condición y para que el hombre pudiera ser consciente de cuán apartado estaba de la rectitud y de la santidad de Dios. Entonces el Señor comienza a añadir aquellos mandamientos. El primero quizás de ellos, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y en ese primer versículo ya creo que todos los hombres estamos ya hallados faltos, ¿no? Y uno de nosotros podremos haber dicho de nosotros mismos que podemos presentarnos delante de Dios diciéndole que en nuestra propia capacidad y en nuestras propias fuerzas pudimos amarlo sobre todas las cosas, con toda nuestra fuerza y con toda nuestra mente, ¿no? El solo hecho de pensar las cosas que pasan por nuestra mente, nuestros pensamientos que son tan vanos, tan ligeros, que son tan faltas de pureza muchas veces. Solo ese primer mandamiento ya nos hace ver cuán apartados de nosotros estamos, ¿no? Y luego añade, y a tu prójimo como a ti mismo. O sea que ahí todavía muchos más somos descalificados para poder justificarnos a nosotros mismos delante de Dios. Luego nos dice que no debemos mentir. Luego nos dice que debemos honrar a nuestros padres, a nuestras madres, que no debemos hurtar, que no debemos desear la mujer de nuestro prójimo. Y así cada mandamiento de parte de Dios para con el hombre nos demuestra que no somos tan justos como nosotros pensábamos ser. Le demuestra al hombre su verdadera condición, su verdadera pecaminosidad. De manera que entonces la ley nos juzga. Como dice el Señor, la palabra del Señor Romano, la ley nos condena. No porque ella sea mala. Ciertamente, como dice la palabra de Dios, la ley es santa, justa y buena, pero nosotros, al estar apartados de esa naturaleza y de la vida divina, estamos incapacitados para poder cumplir aquella ley y por tanto ahora al existir una ley podemos ser juzgados de parte de Dios justamente y por causa de la ley misma ser nosotros conscientes de que verdaderamente estamos en una condición de pecaminosidad y de injusticia. Pero el Señor, además de hacer esto por medio de la ley, el Señor por medio de la ley también mostraba lo que Él iba a hacer más adelante. Y como sabemos, la ley es una sombra y una figura también de la obra del Señor a favor del hombre. Y entonces el Señor, junto con todos estos mandamientos que el Señor dio por medio de Moisés y que el pueblo de Israel nunca pudo lograr cumplir, ningún hombre ha logrado jamás cumplir por completo la ley de Dios expresada en mandamientos allá en el Antiguo Testamento. Todos los hombres hemos resultado hallado faltos para cumplir esas normas, esos mandamientos de Dios. Entonces Dios, en medio de aquellas leyes, de aquellos mandamientos, el Señor también iba dando, así como daba la ley, iba dando también sacrificios por medio de los cuales los hombres podrían obtener el perdón de parte de Dios al incumplir alguno de aquellos mandamientos. De manera que Dios ya sabía de antemano que verdaderamente
el hombre no podía llegar a cumplir esos mandamientos, ¿no? Y por esa causa daba un mandamiento, pero inmediatamente después del mandamiento daba entonces también un sacrificio que podría llegar a cubrir aquel mandamiento que fuera incumplido por los hombres, ¿no? Y eso demuestra que entonces Dios sabía claramente que el hombre era insuficiente para cumplir aquellos mandamientos y que el propósito de aquellos mandamientos no era que el hombre fuera justificado por el cumplimiento de esos mandamientos, sino más bien evidenciarle al hombre su propia insuficiencia y su propia incapacidad para justificarse delante de Dios y para creerse justo delante de Dios. Y en estos sacrificios entonces el Señor estaba demostrando que Él quería perdonar las insuficiencias del ser humano, que Él, además de dar los mandamientos, quería proveer lo necesario para cubrir esas insuficiencias. Y lo hacía por medio de aquellos sacrificios de estos animalitos que los hombres ofrecían cada vez que cometían un pecado que se sabía que habían incumplido alguno de los mandamientos de la ley, tenían que ir allí, entonces sacrificar aquellas palomitas, sacrificar aquel ganado, ¿no? Aquellas ovejas, aquellos corderos, tenían que ser sacrificados y el derramamiento de esa sangre entonces era aceptado por Dios para cubrir entonces aquella falta, aquella culpa que ese hombre o esa mujer hubieran podido haber cometido a la ley de Dios. Entonces, de estos sacrificios es que nos viene hablando aquí claramente la epístola a los Hebreos. Pero había un sacrificio que era el sacrificio más importante que tenía que ofrecer el sacerdote, que es figura también de Cristo, allá en el Antiguo Testamento. Y este sacrificio era el sacrificio de la expiación. Era el sacrificio de aquel cordero sin mancha, sin ninguna imperfección, de aquel animalito perfecto que tenía que ser entonces sacrificado allí en el altar de bronce una vez al año y que el sacerdote tenía que sacrificarlo entonces allí en el altar de bronce afuera del santuario, que es figura de la cruz de Cristo, y luego de haberlo sacrificado, introducir aquella sangre de ese animalito y ponerla sobre el propiciatorio. Era la única vez que el sumo sacerdote podía entrar hasta el lugar santísimo, que era el lugar más interno y más santo del tabernáculo, como los hermanos recordarán, y derramar aquella sangre de ese animalito en el propiciatorio. Y ese sacrificio de la expiación era el sacrificio que tenía que ofrecer el sumo sacerdote por los pecados de todo el pueblo. Y era el sacrificio más importante, se ofrecía una sola vez al año en una fiesta solemne. Y era importante porque era la única vez que el sumo sacerdote podía entrar hasta el lugar santísimo y derramar entonces allí la sangre de ese animalito. Y el hecho de que el sumo sacerdote entrara hasta el lugar santísimo y derramara esta sangre allí en el propiciatorio implicaba que durante todo el año los pecados que se habían cometido durante todo ese año serían entonces perdonados por causa de ese sacrificio específico de la expiación. Entonces había un sacrificio que cubría a los demás sacrificios que se presentaban durante todo el año, y era este sacrificio de la expiación, ¿no? Pero entonces el sacerdote tenía que hacer este sacrificio cada año nuevamente, por causa de los pecados que el pueblo seguía cometiendo, ¿no? durante el año en el cual el sacerdote presentaba este sacrificio de la expiación. Y lo que nos comenta aquí Hebreos, entonces, es que el Señor veía en aquellos sacrificios la figura, la sombra de lo que vendría a ser el verdadero sacrificio, que sería el que cubriera definitivamente los pecados del hombre, porque como sabemos, todos estos sacrificios del Antiguo Testamento son apenas sombra y figura de lo que el Señor haría verdaderamente por medio de su Hijo. Entonces, a causa de eso es que dice aquí el versículo 5, como leíamos, por lo cual, cuando leemos por lo cual, podemos retroceder 2 versículos acá, el versículo 3 de ese capítulo 10 de Hebreos dice, pero en estos sacrificios
cada año se hace memoria de los pecados. O sea, esto demuestra que esos sacrificios que se ofrecían en el Antiguo Testamento, incluso el sacrificio mismo de la expiación que se oficia cada año, el hecho de que tenía que seguir ofreciéndose cada año, demuestra que no era suficiente para quitar el pecado del pueblo y que no era el sacrificio definitivo que Dios estaba esperando a causa del pecado, ¿no? Porque tenía que volverse a ofrecer y por tanto si era necesario volver a ofrecerlo nuevamente al siguiente año, significaba que la eficacia de aquel sacrificio se había perdido en el año siguiente, ¿no? Y era necesario entonces, por causa de que era ineficaz para cubrir plenamente los pecados del pueblo, entonces volver a presentarlo nuevamente al siguiente año. Dice, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, o sea, los pecados siguen vigentes allí. Este sacrificio que se presentaba en el Antiguo Testamento, el de la expiación, no quitaba los pecados, dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, ¿no? Sino que eran apenas figuras. Este sacrificio de la expiación era también una figura que Dios estaba dando para que el hombre más adelante pudiera comprender la obra verdadera y legítima que él haría por medio de su Hijo. Estos sacrificios apenas cubrían y como dice allí Romanos, el Señor durante todo ese tiempo lo que hizo fue tener paciencia, expresar otro atributo divino que está en él, que es su paciencia. De manera que durante todo este periodo, esta dispensación en la que el Señor permitía que se le ofrecieran aquellos sacrificios animales que son figuras del verdadero sacrificio, el Señor en su paciencia aceptaba estos sacrificios, pero no eran suficientes para cubrir en justicia el pecado del ser humano, sino que apenas el Señor esperaba con paciencia, como dice allá en Romanos, con el fin de manifestar su justicia, la que vendría de manera definitiva por medio de su Hijo. O sea que por todos estos sacrificios que el Señor permitió y ordenó que se ofrecieran durante el Antiguo Testamento, eran solo una figura para preparar el camino al verdadero sacrificio, al sacrificio que verdaderamente cubriría y supliría y cumpliría los requisitos de su justicia divina, que es el sacrificio de su propio Hijo. Entonces dice, por lo cual, entonces dice ahora sí el verso 5, entrando en el mundo, dice, ¿no? Y este entrando en el mundo se refiere a la obra del Hijo de Dios encarnándose ahora. O sea, el Hijo de Dios sabía que el Padre en su paciencia había ordenado aquellas figuras de sacrificios en el Antiguo Testamento, pero que no eran suficientes. Entonces dice, ahora por lo cual, ahora entrando en el mundo, entonces dice, ¿no? Y esto es como algo, el Señor nos revela aquí por la palabra, podríamos decir como una conversación, lo que se gestó en el seno de la Trinidad del Padre con el Hijo en el momento de la encarnación misma del Hijo de Dios. Cuando el Hijo de Dios finalmente sabe que ha llegado el tiempo, el momento de venir, encarnarse y cumplir aquella obra que verdaderamente satisfaría el corazón y la justicia de Dios mismo. Entonces, entrando en el mundo, dice, aquí está hablando el Hijo de Dios, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Fíjate esto tan precioso que nos revela aquí la palabra, ¿no? El Hijo de Dios eterno, que siempre había estado con el Padre y que conoce profundamente el corazón del Padre, él sabía que el corazón del Padre a causa del pecado no se agradaba ni era suficiente aquellos sacrificios que él mismo había ordenado. Y el Hijo de Dios lo sabe, que no era suficiente mantener aquellos sacrificios de animalitos para cubrir el pecado del hombre. Entonces el Hijo de Dios, conociendo profundamente el corazón del Padre y sabiendo que el Padre en su presencia lo que estaba era preparando el camino para su obra, entonces el Hijo mismo se presenta delante del Padre y le dice, Padre, yo sé que estos sacrificios y estas ofrendas no te agradan, que estos holocaustos y estas expiaciones por el pecado no son suficientes para satisfacer tu justicia, para reivindicar tu justicia. Y por esta razón, entonces,
el Padre mismo le prepara cuerpo al Hijo y le permite entonces que el Hijo de Dios sea encarnado y venga y se despoje a sí mismo y tome forma de siervo y se haga como uno de nosotros allí, naciendo de la Virgen María, como uno de nosotros en la debilidad humana, pero sin tener contacto con el pecado al ser engendrado por el Espíritu Santo. Todo esto está escondido aquí en esta frasecita que dice, mas me preparaste cuerpo. Y dice el verso 7, sigue hablando el Hijo. Entonces dije, el Hijo mismo presentándose, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Pues aquí está el Hijo presentándose a la voluntad divina del Padre, ¿no? Sometiéndose a la voluntad divina del Padre en perfecta sujeción y aceptando venir y cumplir el verdadero sacrificio que Dios tenía dispuesto para poder reivindicar su justicia, pagar el juicio que Dios mismo había establecido por causa de nuestros pecados. El único y perfecto sacrificio que puede ser agradable para Dios por causa de nuestros pecados es el sacrificio mismo del Hijo de Dios en la cruz del Calvario. Aquí nos está diciendo que ningún otro sacrificio, todos aquellos sacrificios que se ofrecieron durante el Antiguo Testamento y cualquier otro tipo de sacrificio que nosotros quisiéramos presentar delante de Dios con relación a nuestros pecados o queriendo justificarnos por medio de aquellos sacrificios delante de Dios, cualquier otro tipo de sacrificio que nosotros querramos presentar delante de Dios por causa de nuestros pecados o como vindicación de nuestros pecados, para justificar nuestros pecados, para limpiar nuestros pecados, para obtener el perdón de nuestros pecados. Cualquier sacrificio que nosotros querramos presentar delante de Dios con ese propósito y con ese sentido en relación a nuestros pecados, va a estar dentro de estos sacrificios que dice acá el Señor: sacrificio y ofrenda y expiación por el pecado no te agradará. El Hijo que conoce perfecta y profundamente el corazón del Padre nos está diciendo acá, la única manera de que el corazón del Padre pueda ser satisfecho, lo único que puede ser presentado delante de Dios como un sacrificio agradable y acepto para Él por causa del pecado, es a su propio Hijo tomando forma de siervo, tomando cuerpo, haciéndose hombre y viniendo a la cruz y siendo clavado en la cruz y su sangre derramada como pago, como justicia de Dios, pagando el precio de nuestra maldad, de nuestra iniquidad y de nuestros pecados. Entonces, sigue diciendo acá, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado, no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. O sea, el Hijo de Dios encarnado y ofreciéndose por amor a nosotros en la cruz del Calvario, deja atrás todos aquellos sacrificios que se ofrecían en el Antiguo Testamento, pero al mismo tiempo también deja atrás y quita todos aquellos sacrificios que incluso ahora en este tiempo nosotros querramos presentar con relación a nuestros pecados. El Señor ha establecido y ha puesto a su Hijo mismo como el sacrificio perfecto para el perdón de nuestros pecados. Dice el verso 11 aquí. Verso 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Gloria al Señor, porque nos revela además que el sacrificio de Cristo es tan perfecto y es tan grande y es tan verdadero que solamente se requiere que se haya presentado una única vez y para siempre. Ese sacrificio del Hijo de Dios en la cruz del Calvario, hecho una sola vez, hace más de 2000 años, allí en la cruz del Calvario,
es suficiente para cubrir todos nuestros pecados una vez y para siempre. Sigue estando vigente hasta el día de hoy la sangre de Cristo delante del Padre para cubrir todos nuestros pecados. No como los sacrificios anteriores que tenían que cada año seguir presentándose por causa de los pecados, porque claramente el pecado seguía estando presente delante de Dios y por esa causa era necesario seguirlos ofreciendo. Pero Cristo, una vez para siempre, se ha ofrecido por nosotros por ser un sacrificio perfecto y suficiente. Dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Ahí se demuestra la ineficiencia de los sacrificios que se ofrecían en ese tiempo por causa de los pecados, porque nunca podrán quitarlos. Dice, pero Cristo, gloria al Señor. En esto está fundada nuestra fe, no en otro tipo de sacrificio, sino en el sacrificio de Cristo, en el sacrificio del Hijo de Dios, en el Hijo de Dios habiéndose despojado, hecho como uno de nosotros, y poniendo su vida en la cruz del Calvario, sin relación con el pecado, en una vida victoriosa que venció también la muerte al resucitar. En ese Cristo es que nosotros estamos fundamentados y ese es el sacrificio único y suficiente que nosotros hoy presentamos delante de Dios por causa de nuestros pecados. Pero Cristo dice acá, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, demostrando su victoria, y dice, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Gloria al Señor. Esta es la eficacia de la obra del Hijo de Dios. O sea que este Hijo de Dios, este sacrificio del Hijo de Dios, es el sacrificio perfecto que el Padre había estado esperando en su paciencia, que fuera ofrecido para poder ahora sí justificarnos, perdonarnos, reconciliarnos con Él, redimirnos de nuestra condición. Amén, mis amados hermanos. Entonces, esta es una primera parte que nosotros debemos tener muy clara y es fundamento de nuestra fe, el sacrificio del Hijo de Dios en la cruz del Calvario, único y suficiente para ofrecerlo y presentarlo delante de Dios por causa de nuestros pecados. Este sacrificio, como decíamos, había sido tipificado en el Antiguo Testamento con aquel sacrificio de la expiación que se ofrecía una vez cada año. Y por causa de que ese sacrificio se ofrecía, el de la expiación, una vez al año, entonces, una vez perdonados los pecados del pueblo por medio de ese sacrificio de la expiación, una vez cubiertos aquellos pecados y habiendo sido aceptado ese sacrificio de la expiación de parte de Dios, el sacerdote habiendo introducido aquella sangre hasta el lugar santísimo, que es figura de Cristo mismo presentándose delante de Dios sacrificado, como aquel cordero inmolado que vemos allí en el Apocalipsis, que se presenta delante del anciano de días, ¿no? Cuando Juan tuvo aquella visión que dice que vio aquel cordero como recién inmolado, presentándose delante de aquel anciano, el anciano de días, y que se sentó a la diestra del Padre, como acabamos de leer aquí en Hebreos. Entonces, ese sacerdote introduciendo esa sangre de la expiación es figura de esa obra de Cristo, trayendo delante de Dios mismo su sangre derramada en la cruz y presentándola para poder ahora sí justificarnos. Y entonces el pueblo de Israel tenía expiación, tenían el perdón por todo un año. Pero además de ese sacrificio de la expiación, entonces, por causa de que el Señor hubiera aceptado aquel sacrificio, entonces el pueblo ahora podía presentar voluntariamente los otros sacrificios que se podían ofrecer a lo largo de todo el año. Y habían sacrificios de paz, habían sacrificios de reconciliación, habían sacrificios de buena voluntad, ¿no? Habían diferentes tipos de sacrificios que los hombres de Israel, del pueblo de Israel, ahora podían venir y presentar delante de Dios durante todo el año. Pero no era posible que se presentaran esos sacrificios a lo largo del año si el
sacrificio de la expiación no hubiese sido aceptado de parte de Dios, si se hubiera presentado algo incorrecto en aquel sacrificio principal que era el de la expiación, si se hubiera sacrificado un animalito que no cumpliera con las condiciones que Dios había establecido allá en el Antiguo Testamento, y por tanto aquella sangre que se presentara en el lugar santísimo no fuera la sangre que Dios había demandado, una sangre que proviniera de un animalito sin mancha, sin ningún defecto, sin ninguna imperfección. Entonces ese sacrificio del sumo sacerdote allí en el lugar santísimo no iba a ser aceptado, y el mismo sumo sacerdote caería muerto delante de la presencia de Dios en el lugar santísimo. O sea que era algo muy delicado, y por eso los sumos sacerdotes tenían que ser conscientes de estas cosas y examinar muy bien aquel animalito que era ofrecido en el día de la expiación, para que él mismo no fuera a caer muerto delante de la presencia de Dios por causa de la imperfección en aquel animalito, ¿no? Y esto nos demuestra entonces claramente que allí está figurado Cristo, aquel Cordero perfecto, sin mancha, sin arruga. Él, el Cordero perfecto, fue ofrecido, y esa sangre fue presentada entonces en el lugar santísimo, en la presencia de Dios mismo. Y entonces, ahí como vemos en Apocalipsis, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar en las riquezas, el poder, la sabiduría, la gloria y la honra. Ahí nos demuestra el Padre por medio de esto, que este testimonio claro que el apóstol Juan pudo ver allí en Apocalipsis, que aquel sacrificio fue aceptado de parte de Dios, y por eso el Hijo de Dios también resucitó, demostrando que venció la muerte. Y ahora, entonces, después de que el pueblo de Israel era aceptado por medio de ese sacrificio de la expiación, entonces venían los otros sacrificios que el pueblo de Dios ofrecía voluntariamente a lo largo del año. Y esto tiene entonces ahora también su realidad espiritual. Entonces vamos a ver cómo en la primera de Pedro, ahora si los hermanos me acompañan allí a esta epístola, en el Nuevo Testamento, así como allá en el Antiguo Testamento se nos hablan de estos sacrificios, además del sacrificio de la expiación, que se corresponde con el sacrificio del Hijo de Dios en la cruz del Calvario por causa del pecado. Además de ese sacrificio de la expiación, entonces el pueblo de Israel ofrecía voluntariamente otros sacrificios. Y aquí entonces también en el Nuevo Testamento la palabra de Dios nos deja ver que ahora, como teniendo como fundamento ese único y perfecto sacrificio del Hijo de Dios, ahora el Señor también está esperando recibir otros sacrificios, que podamos ofrecerle otros sacrificios. Está esperando de su pueblo, así como en el Antiguo Testamento, en el pueblo de Israel ofrecía otros sacrificios. Ahora el Señor está esperando también de su verdadero pueblo, de sus hijos, de su iglesia, que Él pueda recibir sacrificios espirituales agradables a Dios. Y esto es lo que vamos a leer aquí en Primera de Pedro, capítulo 2. Vamos a leer desde el verso 4, este pasaje que es bien conocido por los hermanos. Dice así: acercándoos a Él, o sea, a Cristo, aquel sumo sacerdote, aquel cordero inmolado, aquel que es el fundamento de la iglesia, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Está hablando aquí del Hijo de Dios, y nuestro llamado, el llamado de Dios es que nos podamos ahora acercarnos a Él, que ahora nosotros podamos acercarnos y aferrarnos a Él, conocerle a Él, participar de Él. Y todo esto está incluido en esta frasecita acá que dice acercándonos a Él. Entonces dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Entonces ahora el Señor nos demuestra aquí, nos muestra acá, que una vez que Él se ha entregado por nosotros, Él está esperando entonces continuar esta obra con nosotros, y esa obra, como bien sabemos, incluye el ser perfeccionados por Él, ser edificados por Él como casa espiritual. O sea, nos muestra que ese tabernáculo que había ya en el Antiguo Testamento era una figura también de lo que el Señor ahora quiere lograr en la realidad ahora, después de que nos ha dado a su Hijo, y es tener una casa ya no física, ya no de materiales físicos como aquel tabernáculo, como más adelante el templo, de aquellas cortinas, aquella madera, aquellas piedras, sino que ahora como casa espiritual. Y esa casa, como bien sabemos,
es su casa, la casa del Dios viviente, la iglesia, el templo de Dios, su iglesia, que está conformada por todos los que hemos sido redimidos, por todo lo que hemos sido, todos aquellos que hemos sido limpiados por la sangre de Cristo, y que ahora hemos recibido el Espíritu Santo que mora en nosotros, y por tanto somos nuevas criaturas, y por tanto somos hijos nacidos de Dios, somos hijos de Dios. Todos aquellos que hemos recibido ahora el Espíritu de Dios, ahora conformamos su iglesia, y su iglesia es el lugar de su morada, el lugar donde Él habita, somos su casa. Y somos llamados entonces a ser edificados como casa, ya no una casa física, sino una casa espiritual. ¿Amén? En la cual Él, Dios que es espíritu, pueda morar, depositarse, dispensarse plenamente en nosotros en medio de su casa, así como lo hacía en ese tabernáculo, que una vez fue edificado, y dice que la gloria de Dios vino y reposó sobre aquel tabernáculo que fue erigido. Entonces, asimismo, ahora la iglesia, nosotros los hijos de Dios, en medio de nuestra comunión, en medio de la iglesia, en medio de la reunión de sus hijos, en medio de su pueblo, el Señor quiere dispensar de su gloria y de su gracia, y por eso somos la casa de Dios, ahora una casa espiritual, ¿no? Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, o sea que aquel sacerdocio que se ejercía en el Antiguo Testamento ahora debe ser también ejercido ahora en la realidad espiritual del nuevo pacto. Así que aquellos sacerdotes que cooperaban con el sumo sacerdote allá en el Antiguo Testamento, que le ayudaban al sumo sacerdote a sacrificar las víctimas, a presentar los sacrificios, a ejercer el ministerio que se requería en el santuario, en el tabernáculo, esos sacerdotes que descendían de la familia de Aarón, de los levitas, entonces eran una figura también para la realidad que ahora somos nosotros. O sea que ahora nosotros como hijos de Dios nos está enseñando acá que somos su casa, o sea, ya no necesita una casa física, sino que ahora somos una casa espiritual. Todos nosotros, los hijos de Dios, conformamos la casa, la morada espiritual de Dios, que es la iglesia. Y también, además de ser la casa, somos el sacerdocio, somos llamados a ser sacerdotes, o sea, a ministrar en medio de aquella casa espiritual, que es su iglesia. O sea que todos nosotros, todos los hijos de Dios, somos también ahora en la realidad del Señor llamados a servirle, a honrarle a Él en medio del servicio de su casa. Todo hijo de Dios ha sido llamado para poder sacerdotar, para poder ser participante del servicio en medio de la casa de Dios. Entonces dice que acercándonos a Él, nosotros podemos ser edificados como casa espiritual y también ejercer en medio de esa casa espiritual un sacerdocio santo. ¿Bien? Honrar al Señor por nuestro servicio en medio de su casa. Y dice que somos sacerdotes, ¿para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales. Aquí nos muestra entonces el propósito final, de que haya casa es para que pueda haber sacerdocio, y si hay sacerdocio es para que podamos ofrecer sacrificios, ya no sacrificios físicos, cruentos, de aquellos animalitos, aquellas palomitas, aquellos corderitos, aquellas vacas que podrían ser ofrecidos en el Antiguo Testamento. Eran sacrificios físicos en ese tiempo, ¿no? Y habían sacrificios también naturales, ¿no? La flor de harina, todas estas cosas que el Señor permitía que los hombres voluntariamente, después de haber aceptado el sacrificio de la expiación, vinieran y fueran presentados delante de Él. Ahora son sacrificios ya no físicos, sino sacrificios espirituales. ¿Amén? Y esto nos muestra entonces que así como aquel en el Antiguo Testamento ofrecían estos sacrificios, ahora el Señor está esperando que nosotros, en medio de su casa y como sacerdotes que somos, podamos presentar delante de Él sacrificios espirituales, pero dice acá aceptables a Dios. ¿Amén? Y este es el requisito. Tienen que ser sacrificios que puedan ser aceptables a Dios. O sea, no podemos ofrecer cualquier cosa ahora, sino que tiene que ser un sacrificio aceptable para el Señor. ¿Y en qué radica la diferencia en que pueda ser un sacrificio aceptable y agradable para Dios de un sacrificio que no sea agradable y aceptable para Él? Pues lo vimos allá en Hebreos también, ¿no? Con base en lo que hemos hablado hasta acá. Dice allá, el Hijo, conociendo el corazón del Padre, dice que sacrificio y ofrenda por el pecado no te agradaron, y por esa causa tuvo que venir el Hijo de Dios y morir en la cruz del Calvario.
O sea que nosotros podemos concluir con esto, que estos sacrificios espirituales aceptables a Dios, para que sean aceptables a Dios, no pueden tener ninguna relación con el pecado. No pueden tener ningún relacionamiento con el pecado, porque leímos allá en Hebreos que justamente eso fue lo que el Hijo de Dios conoció del corazón del Padre. Y fue que ningún sacrificio ni ninguna ofrenda por el pecado fue agradable para Dios. Y por esa razón el Hijo de Dios vino a morir. ¿Amén? O sea que lo que nosotros querramos ahora presentar como sacrificio espiritual, todo lo que nosotros queramos servir, todo lo que nosotros queramos poner delante de Dios como un sacrificio voluntario, que vamos a leer ahora algunos, que la palabra nos enseña cuáles son algunos, todas las cosas que nosotros querramos hacer como sacerdotes en medio de la casa de Dios, debemos presentarla a Dios sin ninguna relación por nuestros pecados, con nuestros pecados. ¿Amén? De manera que si nosotros presentamos un servicio voluntariamente como un sacrificio para Dios en nuestra vida, pero creemos que ese sacrificio o quisiéramos presentar ese sacrificio como una forma de justificarnos, de presentarnos delante de Dios para que Dios perdone alguno de nuestros pecados o alguna de nuestras culpas, alguna de nuestras faltas. En ese mismo momento aquel sacrificio dejará de ser agradable para Dios. Porque el único sacrificio agradable para Dios por causa del pecado es la sangre del Cordero de Dios, del Hijo de Dios derramado en la cruz del Calvario. De manera que siempre debemos tener este cuidado. Creemos en el sacrificio perfecto del Hijo de Dios para perdonar nuestros pecados. Amén. Y por eso hemos sido redimidos y por eso estamos en su casa y por eso somos sacerdotes. Pero aún ahora siendo ya hijos de Dios, debemos siempre cuidar nuestro corazón de no querer cubrir ahora nuestras faltas o nuestras culpas al presentar otros sacrificios que no sean la sangre misma del Hijo de Dios por causa de nuestros pecados. Vamos a entender esto un poquito más. Dice aquí, sacrificios espirituales aceptables a Dios, dice, por medio de Jesucristo. O sea, la única manera en que nosotros ahora podemos presentar otros sacrificios en medio de la casa de Dios y presentarlos delante de Dios, ofrecerlos a Dios, es por medio de Jesucristo. O sea, teniendo como fundamento la obra de Cristo como perdón de nuestros pecados. Es por medio de nuestro sumo sacerdote que nosotros podemos presentar estos otros sacrificios delante de Dios para que lleguen así entonces a ser agradables a Dios, el olor grato, que sean aceptables a Dios en su presencia. Entonces aquí vamos a tomar algunos pasajes donde vamos a encontrar cómo la Biblia nos enseña cuáles son esos sacrificios espirituales que Dios ahora está esperando recibir de nosotros como sus sacerdotes. Vamos a volver un momentito allí al libro de Hebreos para tomar unos versículos que están allí, ahora en el capítulo 13. Hebreos capítulo 13. Capítulo 13 de Hebreos. Y vamos a leer en el versículo 15. 13:15 de Hebreos dice, así que ofrezcamos siempre a Dios. Ahí está nuevamente la disposición de nuestro corazón de ofrecer a Dios por medio de Él, o sea, por medio de Jesucristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesa su nombre. Pues aquí en este versículo nos presenta al menos uno de los sacrificios espirituales que ahora el Señor está queriendo que nosotros como sus sacerdotes podamos ofrecer en medio de su casa. Dice, ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él un sacrificio de alabanza. Esto es el fruto de labios que confiesa su nombre. O sea que ahora como nosotros como sacerdotes ya no tenemos que ir y presentar aquellas palomitas ni sacrificar aquellos corderitos delante de Dios, pero el Señor está esperando que ahora nosotros ofrezcamos un sacrificio
espiritual que es la alabanza a su nombre, que nuestros labios estén continuamente alabando al Señor, expresando y manifestando su grandeza, expresando su magnificencia, su gran poder, manifestando y expresando con nuestra boca su inmensa bondad y su misericordia para con nosotros. La alabanza en medio del pueblo de Dios, en medio de su casa, es un sacrificio que el Señor está ahora esperando que nosotros podamos ofrecerle a Él como nuestro Dios. Amén. De manera que el Señor siempre se gozará de que en medio de su casa pueda encontrar alabanza, ¿no? Y es extraño, a veces nosotros preguntamos cómo el Señor puede tomar la alabanza como un sacrificio, porque pareciera que la alabanza pues siempre más bien es un acto de alegría y de gozo en nuestro corazón, y pareciera contrario que nosotros pudiéramos entender que la alabanza es un sacrificio, porque ciertamente cuando hablamos de un sacrificio sabemos que un sacrificio conlleva pues algo de muerte, algo de dolor, algo de pérdida, ¿no? Y podríamos decir, pero ¿qué podríamos nosotros perder cuando alabamos al Señor, cuando expresamos en medio del pueblo de Dios las alabanzas para nuestro Dios, ¿no? ¿Por qué el Señor considera esto un sacrificio? Pero mis hermanos, yo creo que todos hemos pasado por circunstancias en las que incluso abrir nuestros labios para alabar al Señor, cuando estamos en un momento de tristeza, cuando hemos pasado por una circunstancia de dolor, cuando las circunstancias están contrarias, cuando el viento está en contra, cuando hay situaciones difíciles, y que en medio de aquellas situaciones difíciles, que más bien en nuestra naturalidad y en la lógica humana darían para que nosotros renegáramos quizás incluso de las disposiciones de Dios para nuestra vida, y que nosotros podamos abrir nuestros labios y podamos en medio de esas circunstancias tristes y dolorosas alabar al Señor y decir, aunque yo esté pasando por esta circunstancia, puedo decir, porque bueno es Dios y porque para siempre es su misericordia, que nosotros podamos alabar al Señor y decir que Él sigue siendo bueno para con nosotros, aún en medio de estas circunstancias tan difíciles que podamos estar nosotros pasando. Ciertamente el abrir nuestros labios y bendecir al Señor en medio de las circunstancias más difíciles de nuestra vida, allí nosotros estamos sacrificando nuestro orgullo, nuestra vanidad, nuestro egoísmo, y estamos confesando y siguiendo confesando de que verdaderamente Él es digno de nuestra alabanza, como lo hizo Job cuando pasó por aquellas circunstancias difíciles. ¿Amén? De manera que es un sacrificio muchas veces en nuestra vida el poder alabar a Dios, aún cuando nos levantamos y sentimos esas tristezas en nuestro corazón que nos apagan. ¿Amén? Y aún así nosotros tenemos que levantarnos delante de Él y sacrificar nuestra tristeza, ponerla en el altar y alabar al Señor y seguir diciendo que Él sigue siendo bueno para con nosotros. ¿Amén? Y es un sacrificio que el Señor está esperando de parte nuestra. ¿Amén? Qué precioso es que el Señor nos conceda ofrecer ahora este sacrificio. Pero, como hemos venido hablando, nunca podemos relacionar la alabanza con nuestros pecados. Nunca podremos llegar a pensar que por causa de que alabé hoy al Señor, es por causa de esa alabanza que el Señor me va a perdonar. Nunca debemos tener el pensamiento en nuestro corazón de que como hoy pequé o hice esta cosita aquí que yo sé que no está, que no le agradó al Señor, entonces voy a cantar una alabanza para apaciguar mi conciencia y tratar entonces por medio de esa alabanza de sentirme un poco más tranquilo y más tranquilo, mi conciencia más liviana, porque sé que pequé, pero voy a cantar esta alabanza al Señor para... en ese momento nuestra alabanza va a perder el olor grato para el Señor, porque lo único que el Señor puede aceptar a causa de nuestro pecado es que nos arrepintamos y presentemos la sangre de Cristo como perdón para nuestros pecados. ¿Amén? Entonces siempre debemos cuidar de no presentar a Dios nada diferente a la sangre de su Hijo en relación a nuestros pecados, pero sí estar siempre dispuestos a presentar los sacrificios agradables a Él por medio de Jesucristo. Y uno de ellos, como vimos acá, es la alabanza. Y sigue diciendo acá, versículo 16, y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, y dice acá, porque de tales sacrificios se agrada Dios. O sea, el hacer bien, la ayuda mutua, ¿no? El ayudar a los demás, el estar pendientes de los demás, el poder cooperar con los otros, el de hacer bien las cosas,
el ser bondadosos, el ser dadivosos, el ser longánimes para con los otros, es algo que nosotros podemos presentar como un sacrificio espiritual delante de Dios y que el Señor se alegrará y que el Señor recibirá como un sacrificio agradable para Él. Amén. ¿Y cuánto perdemos nosotros, no? Nos sacrificamos nuestro orgullo también, sacrificamos a veces nuestra comodidad por causa de servir y de hacer el bien para otros. Nos sacrificamos nuestro egoísmo y en estas cosas el Señor se alegra y las recibe como un olor grato y agradable delante de Él. ¿Amén? O sea que ya también acá nos presenta otro sacrificio. Pero de la misma forma como hablábamos con la alabanza, también podemos decir de este sacrificio, ¿no? Nunca podemos pensar que por causa de nuestras buenas obras, de nuestras buenas acciones, nuestros pecados van a poder ser cubiertos por eso bueno que nosotros hagamos. Porque ciertamente en ese momento este sacrificio dejará de ser agradable para Dios y no va a ser aceptado por Dios como un sacrificio agradable para Él. Veamos otros ejemplos, mis hermanos, en la epístola de los Filipenses. Y vamos a ir terminando con dos pasajes más acá. Vamos primero, si quieren, acompañen un minutito antes a Romanos. Este pasaje que está ahí en Romanos 12, que los hermanos también lo conocen muy bien. Romanos 12 dice, Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Y estas misericordias de Dios, pues como bien sabemos, son todas aquellas cosas que el apóstol Pablo ha venido expresando a lo largo de toda esta epístola a Romanos, ¿sí? Donde nos presenta claramente el Evangelio de Cristo, la obra de Cristo por nosotros, cómo Él murió por nuestros pecados, cómo nos crucificó nuestro viejo hombre, y por esta causa entonces nos llevó con Él también a la cruz, nos resucitó juntamente con Él, y ahora está esperando que nosotros consideremos esa obra que Él hizo a favor nuestro y nos presentemos entonces ahora, presentemos incluso nuestros miembros como instrumentos de justicia, que nos presentemos delante de Dios para ser instrumentos ahora de justicia, para ser siervos útiles para Él. Entonces, por eso dice acá, así que hermanos, os ruego por todas las misericordias de Dios, por todo lo que Dios ha hecho a nuestro favor, por causa de que nos ha dado a su Hijo, por toda la obra que Él hizo a favor nuestro, dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y aquí vuelve y nos habla entonces de estos sacrificios, aparece esta palabra de sacrificio. Vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aquí nos habla entonces de otro sacrificio, el sacrificio de nuestros propios cuerpos presentados delante de Dios, como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Nosotros cuando vemos esto sabemos que nosotros somos todo lo contrario, ¿no? En nosotros mismos, en la humanidad misma del hombre caído, no somos ni vivos, ni santos, ni agradables, pero a causa de la obra que Dios ha hecho en nosotros, Él nos ha dado vida, ahora nos ha hecho santos y por causa de estar vivos en Él y de la santidad con la que Él nos ha santificado, entonces somos agradables para Dios. Y ahora nosotros entendiendo esto, entonces presentamos nuestros propios cuerpos en sacrificio vivo para Él. ¿Amén? Y entonces el Señor está esperando que nosotros nos dispongamos para Él, incluso en nuestros cuerpos. ¿Amén? Que nosotros podamos servirle a Él, que nuestros cuerpos sean instrumentos para Él. ¿Cuántas veces el Señor espera que nosotros podamos servirle con nuestros cuerpos? No todo lo que nosotros hacemos en medio del cuerpo de Cristo representa un sacrificio que nosotros ofrecemos para Él. Y por eso, en este contexto, los hermanos saben que más adelante, ahí en el capítulo 12, comienza a hablarnos de cómo el cuerpo de Dios, nos comienza a hablar del cuerpo de Cristo, de cómo el cuerpo de Cristo tiene muchos miembros, ¿no? Y dice que cada uno debe entonces servir conforme a la función que tiene como parte de este cuerpo, ¿no? Entonces comienza a decir que si algún hermano puede servir o les ha dado el don de servir, pues que sirva en medio del cuerpo, ¿no? Que si algún hermano el Señor le da profecía, que pueda profetizar para servir al cuerpo, el que exhorta en la exhortación, ¿no? El que reparte con liberalidad. Y todo esto lo hacemos por medio de nuestro cuerpo. O sea que aún nuestros cuerpos físicos tienen que ser presentados a Dios como un sacrificio agradable para Él. ¿Amén? El hecho de tener la comunión con los hermanos,
el hecho de que nosotros podamos ir a las reuniones, compartir, el hecho de, claro que para nuestros cuerpos podría ser más cómodo quedarnos en nuestras propias casas, ¿no? Descansar un poco más, divertirnos un poco más, eso es más agradable a veces para nuestros propios cuerpos, ¿no? Pero a causa del Señor, nosotros presentamos, levantamos nuestros cuerpos. Señor, yo sé que estoy cansado, agotado todavía de mis trabajos, de mis cosas, pero aún así, Señor, yo dispongo mi cuerpo para poder servirte a ti, Señor. Aún así voy a perseverar en la comunión con tus hijos, Señor. Aún así, si tú me fortaleces, Señor, voy a estar en aquella reunión, Señor, y disponer nuestro cuerpo para servirlo, ¿amén? Para presidir, para exhortar. El servicio de los hijos en medio de su cuerpo, en medio de la iglesia, por medio de su cuerpo, es algo presentado como sacrificio agradable a Dios, santo, vivo, agradable para Dios. ¿Amén? O sea que no solamente lo que nosotros decimos, como vimos allá, con nuestros labios, sino también lo que nosotros hacemos con nuestros cuerpos. Ahora son sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Amén. Y veamos ahí también un poquito más adelante en la epístola a los Filipenses, ahora sí, mis hermanos, y con esto vamos terminando. Filipenses, en el capítulo 4 de Filipenses. Leamos desde el versículo 17, 4:17. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Y aquí nos habla de otro sacrificio. Ahí vuelve a aparecer nuevamente esa palabrita, sacrificio acepto y agradable a Dios. Amén. Y este sacrificio se refiere en este contexto, los hermanos sabrán que Pablo dice que se gozaba de que los filipenses habían revivido el cuidado de él. Pablo había pasado por algunas circunstancias de dificultad, pero la iglesia en Filipos había conocido de esas dificultades, de esas necesidades físicas que el apóstol Pablo llegó a tener, y entonces los filipenses enviaron por medio de Epafrodito una ofrenda, unas dádivas para poder suplir las necesidades de Pablo, necesidades físicas, incluso económicas. Y entonces los hermanos de Filipo, de la iglesia en Filipo, entonces enviaron para Pablo por medio de Epafrodito. Y Pablo dice que se gozaba entonces de haber recibido aquellas dádivas, ¿no? Y no se gozaba por sí mismo, ni porque él estuviera basado en sus propios intereses, sino porque él sabía que aquello que los hermanos estaban haciendo era un fruto de la vida de Cristo en ellos, era fruto de lo que el Señor había obrado en sus corazones. Entonces, el gozo de Pablo no era porque sus necesidades habían sido suplidas, porque Pablo ahí mismo en este pasaje nos dice que él había aprendido a vivir cualquiera fuera su situación y que él vivía en gozo sin importar cuál fuera la situación en la que el Señor le tuviera. El gozo de Pablo no radicaba en que sus necesidades ahora habían sido cubiertas, sino que en que él sabía que eso que los hermanos de Filipo habían hecho por él de cubrir sus necesidades era un sacrificio que subía en olor grato para el Señor. Amén. De que el Señor se agradaba de aquellas dádivas de los filipenses para con Pablo, era un sacrificio acepto para Dios que subía en olor grato. De manera que la alegría de Pablo era que los hermanos pudieran participar de aquel sacrificio para que fuera aceptado, que fuera un sacrificio agradable para Dios, ¿no? O sea que incluso lo que nosotros a veces el Señor nos pone a participar para cubrir las necesidades de otros hermanos, lo que nosotros damos, el Señor también lo recibe como un sacrificio aceptable en olor grato para Él. O sea que no solo lo que nosotros decimos, que lo vimos allá en Hebreos, el fruto de labios, no solo lo que nosotros decimos es un sacrificio agradable para Dios, también lo que nosotros somos, presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable para Dios. Por tanto, lo que nosotros somos también debe ser presentado en sacrificio.
E incluso lo que nosotros tenemos, lo que el Señor nos concede tener, el Señor está esperando que también pueda ser presentado como un sacrificio vivo, santo y agradable para Él. Lo que el Señor nos concede en esta vida, debemos siempre ponerlo al servicio del Señor, que el Señor sea honrado, que el Señor nos conceda servir a los hermanos con todo lo que el Señor nos haya concedido aún en esta tierra. Amén. Si el Señor nos concede cualquier cosa, mis hermanos, así sea una casita la más humilde y el Señor nos concede ponerla en disposición para hospedar a algún hermano, si el Señor nos concede así sea una bicicleta y llevar en los tornillos de esa bicicleta a otro hermanito que sabemos que no puede, que no tiene cómo transportarse, eso el Señor lo ve y el Señor se agrada y considera que el sacrificio ahora como un sacrificio espiritual, santo y agradable. Y es un sacrificio porque ciertamente nuestro hombre natural es orgulloso, es egoísta, ¿no? Y quiere guardar siempre lo mejor para sí, pero el Señor se goza cuando nosotros nos negamos a nosotros mismos y ponemos en servicio a nuestros hermanos lo mejor que nosotros tenemos y podamos dar. Amén. Incluso para cubrir las necesidades de otros. En esas cosas el Señor se agrada y se goza. Amén. Pero en todos estos sacrificios siempre debemos recordar, mis hermanos, que ninguno de ellos, aunque el Señor nos lo conceda hacer, ninguno de ellos será suficiente. Y nos equivocaremos siempre que querramos presentar alguna de estas cosas delante de Dios, como cubriendo alguna falta, algún pecado que nosotros hayamos podido haber cometido. Si hemos pecado, ni alabar al Señor, ni servirle en medio de su casa, ni siquiera vender todo lo que tenemos y dárselo a los pobres, ninguna de estas cosas va a ser suficiente para cubrir nuestros pecados. Lo único suficiente y necesario es el sacrificio del Hijo de Dios en la cruz del Calvario para cubrir nuestros pecados. De manera que una vez siendo perdonados, una vez arrepintiéndonos delante del Señor y pidiéndole que nos cubra con la sangre de Cristo y que nos perdone una vez más cuando hemos fallado, ahora sí con alegría presentemos todos estos sacrificios delante de Dios, porque ciertamente Él está esperando que sean ofrecidos y serán presentados en olor grato y serán agradables para Él, habiendo sido antes nosotros perdonados y purificados por medio de la sangre de Cristo. Amén, mis hermanos. Entonces, démosle gracias al Señor. Concédame una corta oración para terminar. Amado Dios, te damos muchas gracias, Padre. Gracias, Señor, por habernos redimido para ti, Señor. Gracias, Señor, porque tú sabías de nuestra incapacidad e insuficiencia, Señor. Y también sabías de nuestra pecaminosidad, Señor. Y por esta causa, Señor, nos has enviado a tu Hijo y nos lo has dado, Señor. Gracias porque por medio de ese sacrificio, Señor, tú cubriste nuestros pecados, Señor. Y los sigues cubriendo, Señor, a pesar, Señor, de nuestra infidelidad y de nuestra maldad, Señor. Y ahora, Señor, quisiéramos, Señor, habiendo sido perdonados y limpiados, Señor, poder presentar delante de ti también, Señor, todo sacrificio espiritual agradable para ti, Señor. Concédenos servirte de todo corazón, Señor, con todo lo que nosotros decimos, somos, aún poseemos, Señor, ponerlo a tus pies, Señor, delante de tu altar, y que pueda ser recibido por ti en olor grato, Señor, en sacrificio acepto, Señor, agradable a ti por medio de tu Hijo Jesucristo, Señor. Gracias por concedernos, Señor, el ser sacerdotes en medio de tu casa con este propósito, Señor. Te bendecimos y te damos muchas gracias en el precioso nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, y amén. Amén, Señor.